Primero, buenas noches. Muchas gracias. La verdad me dijo hace poco tiempo que hay que decir una clase de Parashat HaShavua. Nada más le voy a decir que lo que voy a decir mañana es mucho más interesante de lo que voy a decir hoy. Entonces, pero igual de la sinagoga para que venga. Voy un poco en la sefaradí, un poco en la ashkenazí, porque yo soy también parte no, soy sefaradí, pero estudié con ashkenazí. Entonces, ahí aprendí. Ahí aprendí. Algo. Pero bueno, si ya están aquí vamos a hablar de algo, hay que hablar. No sé si están cansados o quieren algo ligero o algo profundo. ¿Profundo? No, mañana es mañana. Profundamente ligero. Esto es profundo. Ok, bueno, vamos a empezar. Ustedes saben que la Torah, siempre cuando leemos la Torah, y empezamos hace poco, otra vez, y alguien me dice, ¿y por qué otra vez? ¿Por qué no empiezan otro libro diferente, otra cosa? Yo le dije, nunca es igual. Es como una espiral, parece igual, pero cada vez va más alto, o como un tornillo, parece igual, pero cada vez va más profundo. Entonces lo mismo con la Torah, podemos leer la misma cosa, y le voy a dar unos ejemplos hoy, y de repente podemos encontrar algo totalmente diferente. Y le digo porque este año encontré algo diferente que nunca sabía, y así cada año, y nada más o leerlo. Ahora, aparte de eso, siempre lo tenemos que ver como un espejo. Sí, la Torah como un espejo. ¿Qué es el espejo? Ver a nosotros adentro. Es decir, no ver nada más una figura histórica. Alguien me preguntó la semana pasada, estuve en México, pero en un programa de gente que no cumple ni cumpleaños. No religioso. ¿Okay? No hace nada. Entonces, alguien ahí se reclamó, me dijo, mira, este de Noé no me gusta para nada. Le dije, ¿qué no te gusta? ¿El diluvio o el mismo Noé? Me dijo, este no existió. Entonces le dije, no es Gustavo no, ese no existe. O si existe y no te gusta, ¿qué pasa? Soy ateo gracias a Dios. Esas cosas, o esto. Entonces me dijo, no, mira, estás haciendo juego, pero este Noé y el diluvio es una mitología, es como Gilgamesh ahí en la mitología. Es otra historia, otra mitología. Es imposible que todos los animales entraron a este lugar, que la montaña que, según las cuentas que él hizo, llega a 9 metros nada más. Y estaba molesto con Noé porque no terminó con los mosquitos cuando eran 2. Esa es una molestia aparte. Entonces le dije, primero con los mosquitos estoy de acuerdo. Empezamos donde estamos de acuerdo. Con los mosquitos ya estoy de acuerdo. Aparte de esto, le dije, mira, antes de hablar de Noah, de la historia, ¿por qué no estuvimos ahí? Hace 5,000 años que no estaba. Y no recuerdo lo que pasó ahí. Esa es una cosa. Pero vamos a ver si puedes aplicar hoy en día algo de esto. El diluvio, de cada cosa hay un mensaje también presente. Por ejemplo, el mismo diluvio, ¿ok? Le voy a contar algo entre nosotros que pasó en Guatemala. En Guatemala había, todavía lamentablemente están, un culto, una secta judía muy, muy estricta, como ISIS, pero de los judíos. Ese es horrible. Ustedes tal vez lo leyeron, se salió en diferentes publicaciones. Se llamaba Lev Tahor. Ellos llegaron de Canadá y, mira, un gran tiempo la verdad, mucho esfuerzo que hicimos para salvar a los niños, más de todo. Pero en 2 ocasiones fui a hablar con el mismo rabino jefe, el líder de ellos, se llamaba Shlomo Elbrands, y una vez le dije, mira, ¿y por qué tanto? Decir, ustedes saben que en las escaleras había también mejitzot, y los niños se casaban a los 13 años. Pero aparte de hablar de todos los medicamentos que él le dio a ellos y toda la cosa, y la pobreza, y vivir dentro de un lugar sin limpieza, sin nada, horrible. Entonces le dije, ¿por qué tanto? ¿Por qué extremismo? ¿Por qué no uno puede ser normal? Entonces me dijo, tú sos el extremista. Entonces le dije, ¿por qué? Me dijo, mira, afuera hay diluvio. Yo soy el Noé, yo construí arca. Yo tengo que construir arca para proteger a mi comunidad. Eso es lo que estoy haciendo, porque las tentaciones que hay afuera no eran antes. Entonces el mundo se puso extremo, a un extremo de todo lo que sabemos. Entonces yo tengo también que poner un extremo y construir mi arca. Bueno, no le cuento tanto de esto, pero el final era algo un poco triste porque él se ahogó en México. Se ahogó. Murió. Ok, hace 2 años más o menos. Entró a hacer mikve, no sé qué.
y se fue. Entonces, no, en un río. ¿Okay? Alguien de Israel, de Ynet, de Mako, perdón, de una agencia de noticias en Israel, me llama, me dice, mira, explícame un poco de lo que pasó, de esto, del otro, y necesito algo interesante escribir. Entonces le dije, mira, te voy a dar algo, fue justo en esa época. Dije, mira, ese rabino de alguna manera se conectó, o era el símbolo, según él, de Noé, pero al finalmente se murió en el diluvio. Entonces así puso el artículo. ¿Ah? Sí. Entonces, pero el mensaje sí debemos, no extremista, pero sí debemos de construir nuestra arca para nuestra familia. Es decir, el mundo es muy bonito, el mundo, pero hay tantas cosas hoy que es como un diluvio. Las noticias. Hay personas que me preguntan, mira, ¿será que hoy el mundo es mucho peor de antes? Le dije, no. Pero hoy sabemos de todo en un segundo. Antes que escuchaba lo que estaba pasando en África, nunca. Pero hoy en día abres internet y te sale que murió aquí, que murió allá. ¿Cuántos murieron? Sí, tal vez menos de antes, pero hoy escuchas todo. Tienes diluvio de cosas malas, diluvio de tecnología, diluvio de todas las cosas que hacen para desconectarte de las cosas del mundo. Tienes que construir una cápsula. Por ejemplo, le dije Shabbat. Shabbat es una arca, es arca del tiempo. Esa es una cosa. Las palabras, el estudio, es arca del estudio. También dentro de todo lo que tenemos, noticias malas y eso, también tenemos cosas positivas. Y así le dije diferentes cosas que podemos ser Noah. 1. 2, le dije, mira, después del diluvio llega el arcoíris. El arcoíris es algo bonito. Pero, ¿por qué eso es el símbolo de la protección del diluvio? Porque en el diluvio no respetaban uno al otro. Y era parte de romper esa sociedad, empezaba a robar, El arcoíris simboliza de alguna manera colores diferentes. Imagínense un arcoíris nada más con un solo color. No existe. Nosotros debemos de aprender también y disfrutar de las diferentes personas que hay, diferentes pensamientos. El mundo es bonito gracias a las diferencias, no a pesar de las diferencias. Entonces también cuando vamos a entender que el hecho que el otro piensa diferente es parte de la belleza. Esa diversidad de opiniones es parte de la belleza. No trates de cambiar a todos. No un mundo igual que aburrido. Entonces la protección del diluvio es entender el mensaje. Y bueno, le dije diferentes cosas. Le dije, mira, no importa ahora si no estaba en la historia o no estaba en la historia. Está en el presente, es uno. Después, si quieres, ahorita investigamos también el pasado. Pero tenemos que vernos como un espejo. A nosotros adentro. No sé si ustedes conocen que no siempre existió el concepto del espejo. Había gente que antes no entendía el asunto del espejo. Y uno compró un closet nuevo para su casa y abre la puerta y había un espejo ahí. Pero él no conocía ni siquiera qué es esta cosa. Entonces ve un señor. Dice, mi esposa mete ahí un señor. ¿Qué pasa? Se va con el rabino. La mujer no entiende por qué el rabino se fue, por qué el hombre se fue corriendo de la casa. Entonces abre el closet y ve una señora. Dice, imposible, va con el rabino. Y se van y gritan ahí, el rabino no entiende nada. Dice, ¿sabe qué? Voy a la casa de usted para ver qué pasa. Llega a la casa, abre el closet y dice, señores, ya tienen un rabino aquí, ¿por qué me necesitan? Entonces, pero bueno, el tema es que hoy estamos en Parashat Lech Lecha. ¿Sí? Parashat Lech Lecha también podemos ver diferentes cosas que nos pueden aplicar hoy en día. Y ahora quiero tal vez ir un poco más profundo para que entendamos algo interesante de lo que pasa con Abraham y con todos. No sé si ustedes saben toda la teoría de crítica a la Biblia, es decir, de Spinoza, Strauss, Wellington y después lo demás. En la Biblia, según ellos, lo escribieron 4 personas diferentes en 4 épocas diferentes y el quinto de alguna manera compiló a todo, ¿ok? Y lo llaman también en letras B, D, E, G, E, J, R, ¿ok? Vamos a ver. Ahora, ¿qué es esto? ¿Sí? ¿Qué decimos normalmente? Son locos, ¿no? Váyanse. Pero en realidad no podemos decir a cada cosa son locos. Primero tenemos que ver qué dicen y después ver qué está pasando. Nosotros tenemos 100% que la Torah no fue escrita por 4 personas diferentes, ¿sí? Es dada por Dios a través de Moshe Rabbeinu. Pero aquí viene el asunto. Sí hay
diferentes formas y manifestaciones diferentes que la Torah puede hablar a veces la misma cosa en diferentes opciones. Le voy a dar unos ejemplos para que vean hasta qué punto. Y no se contradice, pero sí se contradice. Ahora, esa frase sí se contradice a lo que dije, ¿no? Pero en realidad, el Maimónides escribe en su libro, Moreh Nevuchim, guía de los perplejos, ¿verdad? No es guía de los perplejos, es guía para ser perplejos, porque uno lee el libro y se vuelve más perplejo de antes. Pero el tema, ahora, dejen el libro un segundo a un lado, lo que está escrito en la introducción de este libro, es increíble. Dice ahí dos cosas que a mí me volvieron loco. Uno, dice que si encontraste el secreto del libro, Maimónides te hace jurar que no lo puedes revelar a los demás. ¿Sí? Eso ya te dice, ¿qué secreto hay aquí? Entonces, ahora, le voy a decir, hay como 6 libros que yo leí, yo creo que hay más, que se llaman, de alguna manera otra variación, el secreto de Maimónides. Pero lees el libro y no encuentras ninguna cosa que justifica un juramento tan duro de Maimónides. Ahora, ellos hacen una introducción de 20 hojas o 30 hojas de por qué el juramento de Maimónides no es relevante. Alágicamente no puedes hacer jurar a gente que no nacieron y por eso ellos pueden revelar el secreto. Pero no hay secreto ahí. Entonces uno a veces se queda, ¿qué Maimónides quiere decir? Pero tal vez eso podemos aprender con la segunda frase del Maimónides en esa introducción. Dice Maimónides así. Hay contradicciones, ¿verdad? Hay 7 motivos de contradicciones. Primer motivo, problema del lector. El lector no sabe leer bien y piensa que es contradicción, pero no es. Segundo, el autor. El autor tenía Alzheimer. Entonces escribió una vez una cosa y después olvidó y escribió otra cosa. ¿Sí? Como esa señora que dijo, ¿qué importa si tengo Alzheimer? Lo más importante es que no tengo Alzheimer. ¿Okay? Entonces, eso es problema. Eso es problema del autor, ¿ok? Y así hay diferentes motivos, pero el séptimo motivo es lo interesante. El séptimo motivo, puse contradicción, 2 opiniones opuestas para que tú saques un tercero y lo complementas. Y eso es lo bonito. ¿Por qué? Un ejemplo, Abraham, ¿qué es? Bondad, ¿verdad? Abraham es bondad. Dar. Yitzhak, ¿qué es? Justicia. Lo cerrado. Jacob, ¿qué es? Tiferet. Sí, también Emet. Titel Emet le Jacob, pero también Tiferet. Tiferet es Emet. Después podemos ver por qué, pero Abraham se contradice a Isaac. ¿Sí? Bondad se contradice a justicia. O bondad o justicia. Yo te doy y te quito a la vez. Es decir, de alguna manera, si Abraham es bondad de una forma absoluta, Isaac es lo opuesto. Ahora, no es malo, es decir, no es malo. Lo contrario, se complementan. ¿Okay? Un ejemplo, Yitzhak. ¿Qué novia están buscando para Yitzhak? ¿Cuál era el examen que hacen para encontrar novia para Yitzhak? ¿Ah? El examen bondad de un extremo de bondad, que va a decir a los camellos también, y esto es un extremo de bondad. ¿Por qué? Porque Yitzhak es un extremo de justicia. Entonces, para equilibrarlo, balancearlo, tiene que tener la otra parte. Entonces, en realidad, Jacob viene y puede complementar, agarrar de los dos y hacer Tiferet. Quiere decir, después que aclaraste que es bondad, aclaraste que es justicia, puedes llegar y juntarlo. Eso se llama sacar algo tercero de 2 cosas. Otro ejemplo. ¿Cuánto tiempo el pueblo de Israel estaba en Egipto? 210, 400. ¿Ah? 210, 400 dice aquí, y yo digo 430. Porque me gusta más el número. No, está escrito en la Torah, Moshav Bnei Israel b'Mitzrayim, 30 שנה ו400 שנה. 430 años. Eso está escrito, lo queremos borrar después, pero ahora está escrito eso. ¿Ok? Eso está. Ahora, Dios le dice a Abraham, 400 שנה, 400 años. Pero si haces la cuenta, son 210. Y si ves cuánto tiempo duró la esclavitud, son 86. Entonces, ¿qué pasa aquí? ¿Por qué te dice 430, 400, 210, 86? Entonces preguntas a Spinoza, te dice, claro, 4 autores diferentes. Pero nosotros sabemos que no.
Entonces, pero sí sabemos que hay 4 fechas diferentes o 4 cifras diferentes. Entonces no podemos decir, no, se equivocó, no hay 4, son igual. No son igual. Tenemos que entender cuál es el mensaje. Aquí hay un mensaje mucho más fuerte. Aquí hay un mensaje. Uno de los mensajes. La Torah nunca tiene fin, hay mucho más. Pero 430 era lo máximo. Era el decreto que, es decir, que hay que, desde que Dios le habla a Abraham, hasta el momento que salen de Egipto, de Brit Bela Betarim, que leemos esta semana, hasta la salida de Egipto, pasan 430. ¿Ok? Es lo máximo. Ahora, ¿por qué? Esto es un decreto. Dios le dijo a Abraham, desde este momento que está ahí, ¿qué podemos hacer con esto? Hay forma. Se puede calcular nada más de Isaac, porque desde el nacimiento de Isaac, 30 años después, ¿ok? Isaac nace, desde ahí podemos contar, porque desde ahí empieza a hablar de los hijos de Abraham, es decir, de descendencia de Am Israel, de que viene. Entonces podemos calcular 400, pero todavía hay esperanza. No tiene que ser 400 completos, porque Isaac lo sabe, de alguna manera empieza en su mente a pensarlo, a saber que va a haber una esclavitud, pero no necesariamente que todo va a estar en algo duro. Se puede cambiar, se puede de alguna manera cortar. Entonces llega hasta el último momento que bajan todos a Egipto. Ahí empieza ya una cuenta en Egipto, pero otra vez ya están en Egipto, no tienen que ser esclavizados de la peor manera. Se puede concentrar y concentrar y concentrar, hasta según muchas opiniones nada más el último año era muy difícil. Quiere decir que cuando vemos un decreto muy fuerte, entonces hay unos que pueden perder la esperanza. Dios dijo, eso es lo que hay, pero hay una forma de ver. No, mira, hay formas de quedar en este marco, pero sin tener todo el sufrimiento. Entonces hay formas diferentes de hacerlo. Ahora, eso lo podemos ver en el mismo Abraham Avinu, en contra de alguna manera de la figura de Noah, porque Noah no discute y acepta el diluvio, y dice que hizo todo lo que Hashem pidió, pero Abraham empieza a negociar. No, si hay Sodoma, no, ¿cómo vas a hacer? No puedes causar injusticia. Empieza a reclamar. Claro que al final no funcionó el negocio, es decir, pero por lo menos nos heredó esta motivación siempre de negociar los precios y bajarlo. Pero el tema es que Abraham discute, Abraham quiere cambiar, y Moshe también, y así en muchas ocasiones en la historia vemos que en el judaísmo una de las cosas más principales es no aceptar la maldad. Incluso si es decreto de Dios, todavía lo podemos cambiar, todavía lo podemos cortar. Podría ser 430 años lo máximo, pero puede ser un año lo mínimo. Es decir, nunca perdamos la esperanza. En ese asunto que podemos siempre juntar, entonces podemos entender mucho más cosas. Por ejemplo, yo le pregunto a ustedes, ¿quién fue creado primero, el Adán o los árboles? ¿Quién fue creado primero, el humano, el primer Adán o los árboles? Los árboles. ¿Ah? Los árboles. Los árboles. ¿Por qué dicen los árboles? Porque leyeron el Perek Aleph de Bereshit, el primer capítulo. Pero si hubieran leído el segundo capítulo de Bereshit, hubieran dicho al revés. Porque ahí dice que primero Adán y después los árboles. Abren el Chumash. No lo digo yo. Abren el Chumash. Dice ahí, si alguien tiene aplicación, que abren el Chumash. Ahora, no es la única contradicción. Adán y Javá fueron creados los dos juntos, o primero Adán y después la costilla, etc. ¿Ah? Juntos. Hay un versículo que dice que lo creó Zahar y Nekevá, separados, al principio. ¿Ok? Y hay un versículo que dice al revés. Otra vez, podemos tratar de hacer así como esto y tratar de entender algo, pero no es lo más sencillo. Ok, el primer capítulo ustedes lo saben, ya lo mostraron. Ok, el Adán fue creado el último. Vamos a leer el segundo capítulo. Dice, Ele toldot hashamayim va'aretz v'ibaream, beyom asom Hashem Elokim eretz hashamayim. ¿Sí? Dice, y todo, bechol siach hasadeh, cualquier vegetal, cualquier cosa, terem yeh baaretz, bechol esem hasadeh, terem yitzmach, cualquier hierba, cualquier cosa, todavía no llegó, todavía no había. ¿Por qué? Porque todavía no había Adán. Y dice, vayetzer Elokim et Adam, hizo el Adam, y después vayatzmach Elokim min Adama, kol etz nechmad, etcétera, etcétera, etcétera.
Es decir, primero el Adán y después hizo todos los árboles. Y pasa que estaba bajito. Esa es una respuesta. Estaba bajito y no estaba arriba. Exacto, no. Esa es una respuesta, pero te voy a decir como dice, no sé, en Guatemala dice jalado. Es decir, es una respuesta, pero muy... sí, como que, mira, me duele esta contradicción, lo voy a matar de alguna manera. Pero aquí hay algo mucho más que lo podemos perder. Esa es la tercera cosa. Hay algo mucho más grande aquí. Podemos responder, podemos tal vez poner un Advil, un Acamol, ¿cómo se llama esto? Alguna pastilla para calmar el dolor de la contradicción. Pero podemos sacar de eso algo mucho más. Eso lo voy a hablar más en domingo, en esa parte, pero en rápido lo voy a decir. Hay una creación material y hay una creación espiritual. Es decir, hay una creación material que el humano es el último. El último, su cuerpo es el último. Pero su alma es primero. Es decir, la parte espiritual de él no podemos olvidar. Hay dos dimensiones totalmente diferentes aquí. El tercer capítulo lo junta. Es decir, de alguna manera el alma del hombre y la mujer llegaron juntos. El hombre nunca va a decir a la esposa, mira, yo llegué antes que ti. No. Las almas igual. El cuerpo tal vez hay diferencias. Ok, llegó después el cuerpo, pero tenemos que ver de qué estamos hablando. Entonces aquí hay ya un mensaje que podemos entender ahora, una frase del Talmud. El Talmud dice, mira, si tú estás haciendo las cosas bien, te portas bien y todo, sos el primero de la creación. Y si no, sos el último en la creación. No entiendo. ¿Cómo importa si qué hago, qué no hago? Lo más importante es el orden histórico, cronológico. Llegué antes o llegué después, ¿qué importa lo que estoy haciendo? Yo puedo decirle ¿quién llegó primero a la clase aquí? ¿Quién estaba aquí primero? ¿Tú? Ok. Si no te escuchas bien, llegaste último de la clase. No existe eso. Esa es una realidad. No, pero según eso se entiende muy bien. ¿Por qué? Si te portas bien de la parte material, de la parte espiritual y eso, sos el primero porque sos alma. Y si te portas mal y nada más con las cosas materiales, sos el último. Es decir, depende en qué estás enfocando, en el primer capítulo de Bereshit o el segundo capítulo de Bereshit. Y así en muchas cosas podemos ver cómo juntar y entender las cosas juntas. Yo lo llamo la teoría cuántica de la Torah. ¿Por qué? Porque ustedes saben, la teoría cuántica, por ejemplo, dice la luz, ¿qué es? ¿Ondas o partículas? Las dos. Depende del observador. ¿Ok? Lo mismo aquí. La Torah, 400 años, depende del observador. Perek Aleph o Perek Bet, depende del observador. Los dos juntos, es una superposición. El gato de Schrödinger que está muerto y vivo a la vez, pero aquí está nada más vivo, o muerto en otro lado. Pero el punto es que tenemos que saber que no hay que tener miedo de las contradicciones. No hay que tratar de calmarlos así. No, ese lo explicamos. No, hay que verlo, estudiarlo y sacar algo totalmente nuevo porque esto nos da un significado mucho más profundo de la Torah. Hay un ejemplo maravilloso también, por ejemplo, de Eved Ivri. Eved Ivri está escrito en 3 veces, en lugares diferentes. ¿Sí? En Parashat Mishpatim, en Parashat Re y en Parashat Be'er. 3 lugares diferentes. El esclavo judío. ¿Ok? Está escrito en diferentes partes. Pero el problema es que hay contradicciones. El Talmud está rompiendo la cabeza para entender. El primer lugar está escrito de alguna manera que sí recibe dinero al salir. El segundo lugar no. El primer lugar dice que en 6 años sale y si quiere, Nirza, esto. Entonces se queda para siempre. Dice la Torah Bavadol Olam. Pero en Be'er está escrito que sale después de Yovel, sí o sí. Entonces, ¿sale de Yovel o es para siempre? No, siempre de Yovel. Esto es jalado. Es decir, hay que saber qué hacer. Ahora, hay una halajá que sale que es muy extraña. Dice que si un no judío tiene un esclavo judío, no lo tiene que liberar en 6 años. Es decir, un judío debe liberar a un judío en 6 años, ¿ok? Pero uno no judío no tiene que liberar al esclavo en 6 años, sino en Yovel sí. Pero en Yovel sí, en 6 años no. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué está pasando entre esos dos lugares principales que hay una contradicción? Entonces, si vemos los versículos, podemos entender algo muy interesante. La Torah te está dando el punto de vista del dueño y el punto de vista del esclavo. Aquí hay 2 puntos de vista. El dueño, ¿por qué tiene que mandar al esclavo de afuera? Porque fuiste esclavo en Egipto, entiende a los esclavos, no lo esclavizas demasiado.
dale dinero porque tú también saliste de Egipto, recibiste dinero. Cuando él sale, dale dinero. Y así en diferentes cosas. ¿Ok? Pero si él no quiere, que se quede para siempre. Porque yo ya hice mi obligación, mi esfuerzo de mandar, de entenderlo y sacarlo, porque yo también fui a Egipto, pero los que querían quedarse en Egipto, se quedaron, no hay problema de ellos. Esa es la dimensión del punto del dueño. Del punto del esclavo, ¿por qué él tiene que salir? Porque hay otro versículo que dice, Kili bene Israel avadim. Ustedes, el pueblo de Israel, son esclavos de Dios, no pueden ser esclavos de otro. Esto es del punto de vista del esclavo. Entonces, de eso, él tiene una obligación propia de salir y no quedar para siempre. Entonces, no puede quedar para siempre. De alguna manera, las dos dimensiones se chocan, porque la dimensión del dueño puede quedar para siempre. La dimensión del esclavo tiene un límite. La Torah junta, y el tercer lugar que está escrito dice, ¿sabe qué? Para siempre hasta Yovel. Es decir, tienes opción de alargar el tiempo más de 6 años, pero tienes límite porque tenemos que calcular el esclavo y el dueño. Ahora, muy interesante que si vemos los términos que se usan, cuando habla del punto de vista del Adón, dice le shaleach, que manda, porque ¿quién aquí? El Adón, entonces él manda. Pero cuando dice del punto de vista del esclavo, está hablando de Lashon veyatzá, sale, él. Es decir, vemos que la verdad, que usando las contradicciones de repente entendemos cómo ver las dos partes. Ahora más, entendemos que hay uno que tiene que ver con Egipto y hay uno que tiene que ver con la creación del mundo. Es decir, aquí hay dos dimensiones diferentes que nos puede enriquecer mucho más. Ahora vamos a subir una escalera más. Lo voy a confundir mucho más. Abraham Avinu, ¿sí? O Yitzhak, o Jacob, lo que quieran, ¿ok? Dice, por ejemplo, que Jacob recibió las bendiciones, ¿verdad? ¿Cuándo fue eso? ¿En qué fecha? ¿En qué fecha? No te pido la hora, pero sí la fecha. Había uno que le preguntó al rabino, ¿qué parashá se van a leer esta semana? Dijo, Señor, a mí me contrataron como rabino, no como profeta. Entonces, hay un límite. Pero... Tenía como 60 años. No a qué edad. ¿Qué fecha? ¿Qué día en la calendario? Dice el Zohar dice, ¿ok? Rabbi Shimon, ¿ok? Dice que fue en Pesach. Pero lo que pasa, ese lo dice en, ¿qué parashá? Vaishlach. En Parashat Emor, el mismo Rabbi Shimon dice que fue Yom Kippur. Ahora, otra cosa. Abraham Avinu recibe los invitados, los ángeles. ¿Cuándo fue eso? ¿Ah? Empieza porque está escrito que hizo matzot. ¿Ok? En la misma hoja que dice Pesach, dice también Sukkot. Y por eso quejó Mayom, porque de alguna manera como estaba en la Sukkot. Es decir, en cada suceso que pasó en la historia de los Abraham, Isaac y Jacob, y que vemos en la parasha y esto, el Talmud o el Zohar da dos opciones siempre. Dijeron, al azar, a ver qué pega. No. Aquí hay algo, escuchen bien, algo hasídico. ¿Ok? Ahora viene algo hasídico. Escuchen bien, algo muy bonito. Dice Rabbi Tzadok Milublin. Tzadok Milublin era un rabino hasídico interesante. Y él dice así. Él dice, cada fiesta tiene una luz especial. Nosotros agarramos la luz, es decir, Pesach tiene luz de libertad, por ejemplo, de nacer de nuevo, de algo interesante. Yom Kippur tiene algo más de justicia, algo más complicado. Tenemos el chivo del Azazel, tenemos el Satán, tenemos esto, tenemos diferentes cosas. Y cada fiesta tiene su luz. Pero hay formas de conseguir esa luz de otras formas también, sin anular esta forma. Un ejemplo, Sukkot es una mitzvah que la luz es entrar con todo tu cuerpo dentro de la mitzvah. No existe casi otra mitzvah. ¿Qué otra mitzvah existe aparte de eso? Mikve. Muy bien. Entonces los Hasidim dicen, meterse al mikve todos los días es muy importante porque es la única mitzvah que te metes con todo tu cuerpo. Hay unos Hasidim modernos que dicen, voy a tomar café. Porque ¿cómo se llama café en Yiddish? Ahí, kave. Y con leche suma
40. 40 es la letra Mem. Mem con K es mikve y se entra a todo el cuerpo. Entonces, los modernos que no tienen mikve. Pero la forma sencilla, hay forma, escuchen bien ese concepto porque van a ver algo increíble de ese concepto. Esto quiere decir que puedo tener forma de recibir la luz de la mitzvah, es decir, de otra forma. ¿Por qué digo de otra forma? Porque dice que Abraham puso tefilín, o que Jacob puso tefilín, o que Adam Arishon. ¿Qué tefilín puso? ¿Qué está escrito ahí? Que Dios te sacó de Egipto, pero no había Egipto todavía, no salieron de Egipto. Era una mentira. Claro que no está hablando físicamente, él puso tefilín, sino llegó la luz de tefilín, que es conectar mente, corazón, todo lo que sabemos, sin el objeto material. Lo mismo con fiestas. ¿Qué festejó Pesach si todavía no existió el motivo? Tenía la luz. El motivo llegó después de Pesach. Quiere decir, la luz de Pesach estaba antes de Egipto. Después de salir de Egipto, hoy en día sabemos, si queremos conectar a la luz de la libertad y renacer de nuevo y todo, la mejor opción es empezar en Pesach cuando salimos de Egipto. Es decir, de alguna manera, ¿qué llegó primero, el huevo y la gallina? En ese momento podemos decir, primero llegó la luz de Pesach y después el punto histórico. Pero la fuerza de Pesach empieza mucho antes que el pueblo de Israel estaba en Egipto. Es decir, cuando estamos diciendo que ellos festejaron fiestas, no necesariamente en el día de Pesach que hoy tenemos. Hoy como pueblo estamos obligados a la fecha del pueblo porque somos una parte, una pieza que juntos nos conectamos. Solo es muy difícil. Pensar hoy, le dices a una persona pensar nada más, es imposible porque no es tajante, no es fuerte. Es decir, las personas necesitan cosas, es decir, soñar nada más sin hacer. Okay, un tipo le dice a su novia que está soñando de ser millonario como su papá. Entonces dice, ¿cómo? ¿Tu papá era millonario? Dijo, no, pero también soñó de eso. Entonces, eso no es suficiente, ¿verdad? Eso no es suficiente. Ahora, escuchen bien. Cuando Jacob recibe las bendiciones, ¿para Jacob qué es? ¿Cómo? Jacob recibe las bendiciones de Yitzhak. Sí. Yitzhak está dando algo nuevo. Para él es una luz de Pesach. Jacob tiene que hacer mentira, tiene que entrar justicia, problema. Eso para él es Yom Kippur. Es decir, las mismas dos personas en el mismo momento, para uno está haciendo Yom Kippur, el otro está haciendo Pesach. Y así en todas las cosas que podemos ver en todo eso. No es contradicción. Son dos formas de ver lo que están cumpliendo. Hoy en día no puedes cumplir tu Pesach, tu Yom Kippur, no. Hoy en día tenemos el orden para que sea claro. No, el rabino dijo que se sabe que tú haces Yom Kippur, yo voy a hacer pachangue de Pesach. No. Esto es, tenemos que entender. Él dice en Mateo 5, el Nuevo Testamento, dice que él no llegó a quitar, a quitar o agregar ni una letra de la Torah. Si alguien va a quitar algo o va a agregar algo, pequeño va a ser el reinado de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que no llegó a quitar. Entonces, ¿cómo se quitó todo? ¿De dónde salió esto? Claro, llega después Pablo y dice, señores, ya estamos en una época de luz. Ya no necesitamos los objetos materiales. Ya no estamos los mitzvot. De alguna manera dice el versículo, que ner mitzvah ve Torah or. Mitzvah es una ner, vela es algo material. Luz es algo espiritual. Torah es una luz. La Torah, la raíz y todo es para siempre. No se cambia nunca. Los mitzvot son de alguna manera medios para subir, para llegar a medios materiales que usamos. La Atik Lavot dice que mitzvot betelot. Beolam haba no hay mitzvot. Mitzvot es aquí. Después ya se acaba. Entonces cuando no hay cuerpo, no hay parte material. Se quedan con la Torah. Entonces él dijo, ¿sabe qué? Nosotros ya llegamos a esa época. De alguna manera estamos en un cuarto oscuro, no sé dónde está de la luz para prender la luz, prendo una vela, veo, cuando ya prendí la luz no necesito la vela, a menos que soy Sócrates así caminando con la vela en el día, pero normalmente cuando ya tienes la luz no necesitas la vela. Entonces ellos dijeron, ya tenemos la luz, no necesitamos la vela. ¿Quién más lo dijo? Shabtai Tzvi, por ejemplo. Shabtai Tzvi llega un momento que hace Sukkah y come Shavuot, y hace Pesach, toca en Shofar, hay una Kippur, todo en el mismo día. Juntó todas las fiestas en un día. ¿Qué pasó? Ya se va a anular todo, una despedida de todo. Baruch Matir y Surim, todo se va a acabar. ¿Por qué? Porque ya prendimos la luz. Quiere decir que el mismo concepto, para Abraham, Yitzhak y Jacob era elevar y llegar a los niveles muy altos, para otros era equivocación. Yo personalmente, en Sukkot, en Cali, Colombia, hace 7 años, estuve ahí en Sukkot, Yom Tov, porque creo que era Yom Tov, incluso Shabbat, y estoy ahí, di una clase, había personas, al final de la clase se quedó una persona con barba, con kippah, yo
recién llegado a Cali y me pareció un religioso y él habla hebreo, israelí, esto, el otro, y después que todos se fueron me dijo, ya todos se fueron, podemos hablar a lo profundo. Y el tipo sabe, sabe de todo, de lo que quieras. Wow. De repente se suena su celular y contesta y dice, mira, yo estoy terminando una clase y te voy a llamar después. Entonces yo lo vi así como, mira, uno no religioso, lo entiendes, pero con todo el disfraz y todo, y no cumple nada, ¿qué le pasa? Entonces, yo no podía, yo normalmente no critico a la gente, pero en ese momento no podía aguantar. Tenía que entender, señor, aquí, te ves mucho más religioso que yo y tienes el celular. Me dijo, no, es que tú no entendiste, no le hice suficiente cábala. Es que la cábala te ayuda a aprender la luz y ya no necesitas todo lo que los demás necesitan. ¿Entendieron? Ahora, ¿dónde está el error? Es decir, él empezó en un concepto correcto. ¿Dónde se fue el error? Ahora, le voy a decir más. Las mujeres tienen mucho menos mitzvot, ¿verdad? Todos dicen machista, el judaísmo. Ande machista. El punto es, ¿por qué cumplimos mitzvot? ¿De dónde salieron los mitzvot? ¿Adam Arishon tenía mitzvot? No. ¿Abraham, Isaac y Jacob tenía mitzvot? No. ¿De dónde? ¿Cuándo llegó? Después del becerro de oro. Es decir, después que el pueblo se cae, caímos del primer piso, del segundo piso al primer piso, ahora tenemos que usar escaleras para subir. Es decir, los mitzvot llegaron para que nosotros tengamos otra vez el alcance en el nivel. Por eso hay una contradicción que dice, cuando hay estudio Torah y de repente llega una mitzvah, tengo que dejar de estudiar y hacer la mitzvah. Un ejemplo, el rezo. ¿Por ejemplo qué? El rezo. El rezo. ¿Sí? Fila. Yo estoy ahorita estudiando. Va a empezar Shacharit. ¿Tengo que rezar o me quedo estudiando? Rezar. Pero dice que Talmud Torah Keneged Kulam. Dice que el Talmud Torah, el estudio de la Torah, es como todos los mitzvot, equivale a todo. Entonces, si equivale a todo, ¿por qué tengo que decir? ¿Por qué? Porque él estudió siempre. Pero en realidad, ¿okay? Nosotros sí debemos de pagar para los mitzvot. ¿Por qué? Porque sin los mitzvot no vamos a alcanzar los niveles ni en la Torah. Es decir, si no vamos a cumplir las cosas, no nos vamos a conectar con esto. Los mismos mitzvot que hacemos nos ayudan a conectar cada vez y entender cada vez más la Torah. Cada vez más puedes prender más luz. Ahora, las mujeres normalmente están más conectadas porque sentimentalmente están más conectadas con la Torah. Una prueba que investigué personalmente, hay en Facebook, hay muchos grupos de ateos. Yo fui a investigar, ¿ok? Estoy metido en muchos ateos, ¿sí? Ateos, hay grupos de, ¿cómo se llama? De Parashat Shavua, hay grupos de ateos, ¿ok? Miren bien, en Facebook puedes saber cuántos hombres, cuántas mujeres. Hay estadísticas que te muestran en grupos y esto. 87% son hombres. De ateos. Es decir, las mujeres son más conectadas a la religión. Por lo tanto, necesitan menos mitzvot, menos acciones para conectar, si las acciones es para conectar. Ahora, cuando vamos ya a estar conectados, ¿cuándo? Aquí está el punto. Mientras tenemos cuerpo, le digo a todos los cabalistas, quiere decir que todavía tenemos que aplicar las cosas materiales. En el momento que dejas de tener cuerpo, ya llegaste a la época de la luz. Hoy en día, es decir, para no equivocar y no causar el mismo error de Shabtai Tzvi, mientras estamos en este mundo, el mundo de la acción, hoy en día somos parte del pueblo de Israel y somos parte del pueblo que hace las cosas a través de las fechas históricas, a través de las acciones específicas que tenemos y a través de todo lo que hay. Pero no hay salida aparte, no hay kitzur derech, no brincar las cosas porque te brincas y te caes. Es decir, tenemos que saber que el mismo concepto que de alguna manera uno puede ver contradicción. Abraham Avinu hizo Kippur, él hizo Sukkot, ¿qué pasa? No hay contradicción, lo contrario. Hay aquí algo muy bonito que podemos entender, que cada mitzvah, cada cosa que lo está causando. Y eso lo podemos ver en cualquier cosa que vamos a leer, en la Torah, en muchas ocasiones, si es Noach, si es Abraham, siempre podemos ver cómo desde las contradicciones, desde las diferencias, podemos entender cosas nuevas. Entonces digo, todo lo que investigación que hizo Spinoza y que lo hicieron después y hasta hoy lo hacen, ¿sabe qué? Ellos pagaron en la mitad. Es decir, hicieron un trabajo y de repente dijeron,
4 textos diferentes, 4 escritores diferentes y eso. Yo digo, señores, yo también creo en esas letras que ustedes repartieron. ¿Sí? La última letra que compiló todo, ¿cómo se llamaba? La R, ¿no? En la de teoría de Torah Teudot. ¿Sí? Yo también creo en eso. Pero mi R es Rabbeinu, Moshe Rabbeinu. ¿Ok? Sí, él agarró una persona cuando, hoy en día, le voy a explicar, cuando leemos la Torah literal, hay gente que puede decir todavía, mira, tal vez una persona lo escribió, pero después que veo todas esas contradicciones que se complementan y traen tantas cosas, digo, ahora 100% que no es un humano. Es decir, agarro las mismas teorías de Spinoza y digo, ¿sabe qué? Nada más me ayuda a entender que la Torah es mucho más profunda de lo que entendí antes. Ahora, hay que saber nada más sacar conclusiones. Uno saca una conclusión totalmente diferente a algo que es... Y tal vez tiene razón, no sé si conocen la historia del científico con el mosquito que agarró y le quitó una ala y le dijo vuela, ¿sí? ¿Conocen? No. Al mosquito sí lo conocen. Entonces, le quitó una ala y le dijo vuela y voló. Le quitó una pata y le dijo vuela y voló. Le quitó otra pata y vuela y voló. Le quitó la otra ala y le dijo vuela y no, le empezó a gritar vuela y se quedó en el mismo lugar. Entonces escribió al final, una mosca sin alas no escucha bien. Ahora, tal vez tiene razón, pero tal vez tiene razón, pero no es la conclusión. Entonces, para mí Spinoza hizo lo mismo. Hizo una investigación, ¿ok? Está bien, aquí, todo está bien, hasta la conclusión. Llega a la conclusión, el Ben Ish Chai lo cuenta diferente. El Ben Ish Chai dice que había un hijo del rey que lo mandaron a entender, a estudiar, que si uno tiene algo en la mano, él puede saber qué es. Y lo mandaron a estudiar. Y él se fue, después de un año regresa y toda la ciudad llega a ver qué sabio aprendió. Y alguien agarra algo en la mano, dice qué es, dice es redondo. Y todo el mundo, wow, ¿verdad? Tiene un hoyo adentro, wow, todo el mundo, ¿cómo sabe? Tiene un poco, ¿cómo se llama? No es liso. Tiene Porosidad. Ok. Todo el mundo, wow. Y al final dice, ok, ¿y agua qué es? Es una llanta de un tractor. Señor, es decir, hiciste todo, tal vez una llanta también tiene esas cosas que dijiste, pero no calculaste que ese no entra aquí. Es decir, el Spinoza para mí hizo 80% del camino. Y como no terminó, la conclusión salió que una mosca sin ala no escucha bien. ¿Ok? Del tipo del hielo. ¿Okay? Le dijeron que el hielo con whisky es muy, ¿cómo se llama? Causa daño a la garganta. Sí, hielo con Coca-Cola puede dañar a tus dientes. Hielo con vodka puede dañar a tu estómago. Y así dijo, este hielo es muy peligroso. ¿Sí? Entonces, porque repite todo el tiempo esto, entonces, sabio. Ahora, ese no es chiste, no se ríen, aquí está el error. Aquí está el error. Es decir, el error no es que Spinoza se equivocó en todo, no. Las contradicciones están, las cosas están, pero tenemos que saber, bueno, ¿y qué hacemos con esto? Es decir, sacar algo mucho mejor de esto. Y eso es la belleza que tenemos. No es un libro que es igual, no es un libro que habla de historias nada más, que un libro que te llega, es un libro que cada vez puedes encontrar más y más y más cosas que tal vez pueden contradecir. ¿Qué quiere decir contradecir? Porque, le voy a decir, cuando uno hace algo malo, hay una visión de juez, algo malo hay que castigar, hay una visión de papá, hay que tener piedad, hay una visión de un extranjero que no le importa nada, ni esto ni esto, ¿se contradice? No es la palabra contradice, se muestran ángulos diferentes de la misma cosa. La Torah te da todo. Hay punto de vista del dueño, hay punto de vista del esclavo, hay punto de vista de afuera, hay de adentro, hay espiritual, hay material, hay de todo. Hay dimensiones diferentes del mismo. Cada uno lo puede leer en cada época y puede encontrar cosas que le sirven hoy en día. Claro que para la época de los camellos también era, pero la época de hoy también tiene otra forma de leerlo. Nunca se termina, nunca se acaba. Pero la clase sí, porque me dijo que... Esa parte